Hola a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta y suscribirse al canal, y dejen un comentario con el lugar de donde vienen y la hora a la que están viendo. Así, YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Ahora, comencemos. Llevaba 23 años en el cuerpo y pensaba que lo había visto todo. La mayoría de los detectives de mi edad estaban contando los días para jubilarse, entrenar a equipos infantiles o quizá empezar a jugar al golf. Yo no. Me había trasladado a la unidad de casos sin resolver a principios de 2018. Pensé que pasaría mis últimos años dando cierre a las familias en lugar de perseguir a traficantes de drogas en los callejones. La comisaría era antigua, construida en 1952. Todo era ladrillo y pasillos estrechos, que resonaban cuando caminabas solo por la noche. Mi oficina estaba justo al lado de la sala de pruebas, en el sótano. Un rincón sin ventanas que la mayoría de los agentes evitaban. Las luces fluorescentes zumbaban constantemente allí abajo, creando un zumbido de baja frecuencia que se te metía bajo la piel después de unas horas. Sin embargo, me gustaba el aislamiento. Solo yo, mi café, que siempre se enfriaba demasiado rápido, y cajas llenas de vidas olvidadas, esperando a que alguien las recordara. La sala de pruebas, en sí, era un lugar enorme, de unos 12 metros por 18, repleto del suelo, techo de estanterías metálicas que crujían cada vez que el edificio se asentaba. Cada estante contenía cajas de cartón etiquetadas, con números de caso, fechas y nombres de víctimas escritos con un marcador negro descolorido. El olor te golpeaba al entrar. Papel viejo, polvo y algo más que nunca pude identificar, como monedas de 1 centavo, dejadas en agua durante demasiado tiempo. Tenía mi propio sistema para organizarlo todo. Pasé mi primer mes creando un inventario detallado que cruzaba los casos por fecha, ubicación y datos demográficos de las víctimas. Nadie más bajaba allí, excepto el agente Kowalski, que recogía pruebas para las comparecencias en el tribunal quizás una vez al mes. La sala tenía una sola entrada, una pesada puerta de acero que requería una tarjeta y un código de 6 dígitos que cambiaba todos los lunes. Solo 5 personas tenían acceso: yo, el jefe, 2 detectives veteranos de la planta superior y el técnico de pruebas que trabajaba durante el día. Comenzó un miércoles de octubre. Había estado trabajando en un triple homicidio de 1987, esparciendo fotos de la escena del crimen por mi escritorio cuando tuve que revisar el informe balístico. Agarré mis llaves, marqué el código y escuché el clic familiar de la cerradura al abrirse. Pero cuando encendí las luces y caminé hacia la sección C, donde guardaba todos los casos de 1987, las cajas no estaban en su sitio. No es que estuvieran muy desordenadas, solo que habían cambiado de sitio. El caso Montgomery, que debía estar tercero por la izquierda, estaba ahora en el extremo derecho. Los asesinatos de Riverside se habían movido un estante más arriba. Eran pequeños cambios, pero después de organizar esa sala hasta la última carpeta de Manila, me di cuenta inmediatamente. Pasé una hora volviendo a colocar todo en su sitio. Pensé que tal vez el conserje nocturno había golpeado los estantes mientras fregaba. Me propuse comprobar el registro de acceso más tarde. Luego volví a mi triple homicidio. El viernes por la mañana, lo mismo, solo que esta vez no se trataba de un cambio aleatorio. Todas las cajas de la sección de personas desaparecidas habían sido sacadas unos 15 centímetros hacia adelante, como si alguien hubiera estado leyendo las etiquetas. Lo extraño era que todas eran del mismo periodo, de 1983 a 1989. 7 años de personas desaparecidas. Sus cajas ahora sobresalían de las estanterías como dientes torcidos. Revisé inmediatamente el registro de acceso digital en mi ordenador.
Última entrada. Detective Nathan Caldwell. Ese soy yo. Miércoles 3:47 p.m. Antes de eso, el técnico de pruebas, Roger Simmons. El lunes anterior al mediodía, nadie había estado en esa habitación durante 2 días, excepto yo. Recorrí cada pasillo, lentamente, buscando patrones de polvo alterados. Quizás una ventana en la que no había visto ninguna señal de entrada. Nada. El polvo sobre las cajas era espeso y no estaba alterado, excepto donde los dedos las habían agarrado claramente para tirarlas hacia adelante. Empecé a llevar los archivos a mi oficina. Pensé que sería mejor revisarlos allí en lugar de estar constantemente reorganizando la sala de pruebas. La primera caja que abrí pertenecía a una mujer llamada Diana Morris, desaparecida en el aparcamiento de una tienda de comestibles en 1985. Su hija, que solo tenía 6 años en ese momento, estaba esperando en el coche. La niña dijo a la policía que su madre había vuelto a por la leche que se habían olvidado y que nunca regresó. Las cámaras de seguridad no eran habituales en aquella época. No había testigos, solo un coche vacío con una niña confundida, la comida derritiéndose en el maletero. La segunda caja, Frank Giovetti, obrero de la construcción, desapareció después de Greta, su turno en 1986. Su camión fue encontrado a 2 millas del lugar de trabajo, con las llaves en el contacto, su almuerzo intacto en el asiento del pasajero. Al leer estos expedientes noté algo extraño. Todas las personas habían informado haber visto lo mismo en los días previos a su desaparición. Una figura alta vestida de oscuro, completamente inmóvil en lugares aleatorios. El marido de Diana lo mencionó en su declaración. Ella se había quejado de que alguien estaba frente a su casa 3 noches seguidas, sin moverse, solo mirando. El lunes siguiente fue diferente. Lo había cerrado todo el viernes por la tarde. Incluso hice fotos de la habitación con mi teléfono para documentar la posición de las estanterías. Llegué temprano, sobre las 6:00 a.m. No había nadie más en el edificio, excepto el sargento de guardia en el piso de arriba. La puerta de la sala de pruebas seguía cerrada con llave. El código no había cambiado y no había señales de que la hubieran forzado. Pero cuando la abrí y encendí la luz, se me hizo un nudo en la garganta. Todas las cajas de personas desaparecidas de la década de 1980, las 43, habían sido sacadas de sus estantes y apiladas en el centro de la sala. Formaban una pirámide perfecta, cada caja alineada con precisión con las que tenía debajo. La caja superior había sido abierta y su contenido estaba esparcido por el suelo en semicírculo. Fotos, declaraciones de testigos, bolsas de pruebas, todo dispuesto, como si alguien intentara contar una historia. En el centro había una única fotografía que nunca había visto antes. Una imagen borrosa de aquella figura alta vestida de oscuro, de pie, en lo que parecía nuestra sala de pruebas, fechada en 1989. Llamé al jefe inmediatamente y le dije que bajara solo. Mientras esperaba, estudié la fotografía bajo las luces fluorescentes. La figura estaba de pie cerca de la pared del fondo, entre estanterías que parecían idénticas a las nuestras. Pero las cajas eran diferentes. Las etiquetas eran más antiguas y la letra era diferente. No se distinguían rasgos, solo la silueta de alguien increíblemente delgado, de unos 2 metros de altura, con los brazos colgando demasiado a los lados. El jefe, Morrison, llegó en 20 minutos, echó un vistazo a la escena y ordenó que se recuperaran inmediatamente las imágenes de seguridad. Subimos a la oficina de seguridad y rebobinamos las grabaciones del fin de semana. Sábado 2:17 a.m. La sala de pruebas estaba vacía y a oscuras. Entonces, a las 2:18 a.m., las luces se encendieron solas. La cámara mostraba la sala con claridad.
Se veía en todas las estanterías. Y entonces lo vimos. Los cajones de los archivadores a lo largo de la pared comenzaron a abrirse uno por uno. Los papeles se levantaban y flotaban en el aire como hojas en un viento que no existía. Las cajas comenzaron a moverse a las 2:23 a.m. Se deslizaron lentamente de los estantes al principio, casi con cuidado, flotando hacia el centro de la habitación. Ninguna mano las tocaba. No se veían cuerdas ni cables, solo cajas moviéndose a través del espacio vacío. Con un propósito deliberado, el jefe me agarró del hombro con tanta fuerza que me dolió. Ninguno de los dos dijo nada mientras observábamos cómo se apilaban formando una pirámide perfecta. Lo peor llegó a las 2:41 a.m., cuando la caja superior se abrió sola. El contenido no se derramó, se colocaron uno a uno en el suelo. Cada documento y foto se deslizaba hasta su posición como si alguien los controlara. Entonces se apagaron las luces. Cuando volvieron a encenderse 3 segundos más tarde, la nueva fotografía estaba allí, en el centro, como si se hubiera materializado de la nada. Vimos como el reloj marcaba las 2:42 a.m. Entonces las luces se apagaron de nuevo y todo permaneció a oscuras hasta que llegué esa mañana. El jefe Morrison llamó para que trajeran un equipo forense, pero no dijo nada, solo que teníamos un posible allanamiento con circunstancias inusuales. Mientras buscaban huellas y fotografiaban todo, comencé a conectar los puntos entre los casos de las personas desaparecidas. Todas las víctimas habían vivido en un radio de 3 metros de la comisaría. Todas habían visitado este edificio en las semanas previas a su desaparición. Diana Morris había denunciado el robo de un bolso. Frank Giovetti había sido testigo en un caso de agresión. Saqué los registros de visitantes de la década de 1980. Cotejé los nombres con los expedientes de las personas desaparecidas. Fue entonces cuando lo encontré. Robert Vance, técnico de pruebas de 1983 a 1989. Había llevado todos y cada uno de estos casos antes de desaparecer él mismo en diciembre de 1989. Nunca se encontró ningún cadáver, ninguna explicación, simplemente dejó de aparecer un día. Su foto de empleado mostraba a un hombre alto y delgado, con las mejillas hundidas y los ojos que parecían mirar a través de la cámara en lugar de a ella. Volví solo a la sala de pruebas esa tarde, mientras los forenses trabajaban arriba. Necesitaba encontrar el expediente personal de Vance, ver si había algo más en su historia. La habitación parecía más fría de lo habitual. El zumbido de las luces fluorescentes era más fuerte, casi como problema, susurro si no se escuchaba con atención. Encontré su expediente en un armario polvoriento cerca de la pared del fondo, justo donde estaba la figura de la fotografía. Dentro, junto con los documentos de empleo habituales, había una nota manuscrita que nunca había visto antes. Nunca se van. Siguen aquí, en los espacios en las pruebas, esperando en el polvo y el silencio. Intenté ayudarles a irse, pero tampoco me dejan marchar. Sí, estás leyendo esto. Los has visto mover cosas. Están intentando mostrarte lo que pasó. Busca el túnel de mantenimiento, Harvey. Se me secó la boca al leer esas palabras. No había ningún túnel de mantenimiento en ninguno de los planos que había visto. Pero cuando aparté el armario, raspando contra 40 años de polvo y suciedad, lo encontré. Una pequeña puerta metálica, pintada del mismo color beige industrial que las paredes, con una cerradura que había sido rota desde dentro. El túnel era estrecho, de unos 90 centímetros de ancho, con paredes de hormigón que sudaban humedad y olían a asparecho, cobre y moho. Tuve que agacharme para pasar. El haz de luz de mi linterna se enganchaba en
gruesas telarañas que no se habían movido en décadas. A unos 6 metros, el túnel se abría a una pequeña habitación de unos 3 metros por 3, y allí estaban las 43 personas desaparecidas en la década de 1980, sus cuerpos conservados de alguna manera imposible, sentados contra las paredes como si estuvieran durmiendo, sin descomposición, sin olor a muerte, solo personas congeladas en el tiempo, con la misma ropa que llevaban cuando desaparecieron. Diana Moore todavía tenía la lista de la compra en la mano. El casco de Frank Giovetti descansaba sobre su regazo. En medio de todos ellos se sentaba Robert Vance, con su alta figura encogida sobre sí misma y los ojos hundidos, ahora cerrados. Pero en la pared detrás de él, escritos en lo que parecía óxido o sangre seca, había cientos de nombres y fechas que se remontaban a la década de 1950. La última entrada, con fecha de diciembre de 1989, simplemente decía: no pude liberarlos. Siguen recogiendo más. El edificio se alimenta de los perdidos. Cierra la habitación, sella para siempre. Salí de ese túnel más rápido de lo que jamás me había movido en mi vida. Llamé al jefe y le dije que evacuara el edificio inmediatamente. En menos de una hora, teníamos todas las unidades disponibles. Allí se involucraron el forense, la policía estatal e incluso el FBI. Pero cuando volvimos con todo el equipo, el túnel estaba vacío. Ni un solo cadáver, ni escritos en las paredes. Solo una habitación de hormigón vacía con 40 años de polvo intacto. Lo único que quedaba era una fotografía en el suelo, la misma que había aparecido en la sala de pruebas esa mañana, pero ahora podía verla con claridad. No era de 1989. La fecha que aparecía en la esquina era la de hoy, 3 horas más tarde. Y, en la imagen, aquella figura alta vestida de oscuro no estaba en la sala de pruebas. Estaba justo detrás de mí. Ese día sellamos la sala de pruebas y trasladamos todos los archivos a unas nuevas instalaciones al otro lado de la ciudad. Pero a veces los agentes de la antigua comisaría siguen informando de que se mueven cajas en el sótano, a pesar de que esa sala permanece cerrada con llave. Y cada octubre, desde entonces, recibo un paquete en mi casa sin remitente. Siempre es una fotografía de ese túnel vacío y en el reverso está escrito: sigo esperando, sigo recopilando. Ahora estoy jubilado y vivo a 3 estados de distancia, pero sé que algún día tendré que volver. Los perdidos no descansan y tampoco los que los encuentran. Después de 7 años en el cuerpo, desarrollas un sexto sentido sobre las llamadas que te van a marcar. Era un miércoles por la noche, a principios de noviembre, alrededor de las 2:47 a.m., según las imágenes de la cámara del salpicadero que tuve que revisar más tarde para el informe. Estaba patrullando la zona este de la ciudad, una tranquila zona residencial, donde la mayoría de nuestras llamadas eran por ruidos molestos o algún que otro borracho y alborotador. Mi compañero Craig se había dado de baja por enfermedad ese turno, así que iba solo, bebiendo café tibio de un termo que mi mujer me había preparado antes de salir para el trabajo. La radio crepitó justo cuando estaba girando hacia Birch Avenue. La central pide una unidad para responder a una llamada de asistencia social en los apartamentos Riverside Garden, edificio C, apartamento 312. Varios vecinos han llamado por gritos y por lo que parecía el ruido de muebles siendo arrojados, y luego un silencio repentino. El tipo de silencio que pone a la gente tan nerviosa como para coger el teléfono y llamar al 911. Recuerdo llegar a ese aparcamiento y fijarme en cuántas luces estaban encendidas a esas horas de la noche, no solo en el 312, sino también en los apartamentos de alrededor. La gente estaba despierta,
probablemente pegada a las puertas, escuchando. El edificio tenía ese aspecto típico de las viviendas sociales, con la pintura desconchada en las barandillas y una luz rota parpadeando en la escalera. Mientras subía al tercer piso, podía oír susurros detrás de las puertas. La televisión de alguien estaba bajada, bajo. Un bebé lloraba en algún lugar abajo. El pasillo olía a alfombra vieja y a la cena tardía de alguien. Curry, tal vez. El apartamento 312 estaba al final del pasillo, e incluso desde 6 metros de distancia pude ver que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Solo una rendija, tal vez 5 centímetros. No salía luz del interior, solo oscuridad que se derramaba en el pasillo tenue. Me anuncié en voz alta: comprobación de bienestar del departamento de policía, ni esperé. Nada, ni siquiera el sonido de la respiración. Fue entonces cuando me di cuenta de la primera gota de sangre en el marco de la puerta, tan fresca que aún brillaba bajo la luz fluorescente del pasillo. Empujé la puerta con mi linterna, manteniendo la otra mano en mi arma reglamentaria. El salón estaba destrozado. La mesa de centro, volcada. El cristal de los marcos de fotos esparcido por la alfombra. Una lámpara tirada de lado, aún enchufada, pero la bombilla se había roto. Las paredes tenían abolladuras y agujeros del tamaño de un puño cerca de la entrada de la cocina. Pero lo que me hizo desenfundar el arma fue el rastro de sangre que iba desde el sofá volcado hasta el dormitorio. Ya no eran gotas, sino manchas, como si alguien hubiera sido arrastrado o hubiera gateado. Entonces me golpeó el olor metálico, ese sabor a cobre que se te queda en la garganta. Pedí refuerzos. De inmediato, susurrando por la radio mientras seguía el rastro con la luz de la linterna. El apartamento era pequeño, de unos 65 metros cuadrados, y cualquier sombra podía esconder a alguien. Entonces lo oí, una respiración húmeda y entrecortada que provenía del dormitorio, superficial, con dificultad, pero definitivamente humana. Estaba apoyada contra la cómoda cuando la encontré, y por un segundo pensé que ya se había ido. Su camisa, que originalmente podría haber sido blanca o amarilla, estaba empapada de sangre de al menos 3 heridas que pude ver de inmediato. Tenía los ojos entrecerrados, parpadeando, y los labios se movían, pero no emitía ningún sonido. Me arrodillé a su lado y pulsé el micrófono de la radio. Necesito una ambulancia en Riverside Gardens, edificio C, apartamento 312. Mujer, víctima de múltiples puñaladas. Consciente, pero apenas responde. Su mano se movió ligeramente. Los dedos se crisparon hacia el pasillo detrás de mí, hacia el baño. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estábamos solos en el apartamento. La puerta del baño estaba cerrada, pero podía ver una rendija por debajo. Solo un poco, y había sangre en el pomo de la puerta. Sangre fresca que aún corría en una delgada línea. Mi entrenamiento entró en acción. Proteger a la víctima, registrar el apartamento, esperar refuerzos, pero los refuerzos tardarían al menos 4 minutos en llegar. Y esta mujer se estaba muriendo delante de mí. Me coloqué entre ella y la puerta del baño, saqué mi arma y grité: «¡Policía! Si hay alguien en el baño, salga lentamente con las manos a la vista». El silencio se prolongó durante unos 3 segundos antes de que oyera movimiento. El sonido de alguien cambiando el peso sobre el suelo de baldosas, el espejo del botiquín traqueteando ligeramente y, a continuación, una voz. Era un hombre, extrañamente tranquilo. «Agente, voy a salir. No dispare». La puerta se abrió lentamente y nunca olvidaré lo que vi. Un hombre de unos 35 años, vestido con una sudadera gris con capucha y vaqueros, ambos cubiertos de salpicaduras de sangre.
Tenía las manos en alto, pero en la derecha todavía sujetaba el cuchillo. Un cuchillo de cocina con mango negro, de unos 20 centímetros de largo, con sangre que le corría por la muñeca. Tenía el rostro completamente inexpresivo, sin emoción alguna, como si estuviera sonámbulo. No me miraba. Miraba más allá de mí, a la mujer que yacía en el suelo, y tenía una extraña media sonrisa en la cara, como si estuviera recordando algo agradable. Suelta el cuchillo. Suéltalo. Ahora mismo. Mantuve mi arma apuntando a su pecho, pero él se quedó allí de pie, en la puerta, balanceándose ligeramente. La mujer, detrás de mí, hizo un sonido gutural, y pude oír cómo intentaba empujarse más contra la cómoda, tratando de alejarse de él, aunque apenas podía moverse. Él dio un paso adelante, todavía con el cuchillo en la mano, y dijo: «Ella no debía estar aquí esta noche. Ha cambiado sus planes. He esperado 3 semanas para pillarla sola y ha cambiado sus planes». Su voz sonaba tan natural, como si estuviera explicando por qué había llegado tarde a cenar. Podía oír sirenas a lo lejos, quizá a 2 minutos, pero 2 minutos son una eternidad cuando estás entre una mujer moribunda y su agresor. Dio otro paso y pude ver cómo apretaba el mango del cuchillo, con los nudillos blancos. «Tienes que irte», me dijo, todavía con esa voz inquietantemente tranquila. «Esto es entre Ashley y yo. Tenemos un asunto pendiente. Ashley, ahora, tenía un nombre y de repente pude oírla detrás de mí susurrando algo una y otra vez. Tardé un segundo en entenderlo. Por favor, por favor, por favor». Solo esa palabra, repetida una y otra vez, cada vez más débil. El hombre, que más tarde supe que se llamaba Bradley Hutchinson, su exnovio, desde hacía 2 años, empezó a contarme su historia, como si estuviéramos tomando un café. «Íbamos a casarnos», dijo, dando otro pequeño paso hacia adelante. «Compré el anillo. Está en mi coche. Abajo. 2 quilates, corte princesa. Justo lo que ella quería. Pero ella decidió que quería volver a estudiar enfermería. Dijo que necesitaba encontrarse a sí misma. Se rió y luego hizo un sonido amargo y hueco que hizo que mi dedo se moviera hacia el gatillo. Encontrarse a sí misma. Lo que hizo fue encontrar a otra persona. Un chico de su clase de anatomía. Vi los mensajes de texto. El cuchillo en su mano temblaba ahora, y pude ver lágrimas comenzando a correr por su rostro, mezclándose con las salpicaduras de sangre en sus mejillas. Las sirenas sonaban cada vez más fuerte, quizá a unos 30 segundos, y sabía que tenía que mantenerlo hablando, mantenerlo enfocado en mí, en lugar de en Ashley. «Bradley», dije utilizando el entrenamiento de desescalada que nos inculcan, «entiendo que estés dolido, pero Ashley necesita ayuda médica ahora mismo. Baja el cuchillo y podemos hablar de esto». Él ladeó la cabeza hacia mí como si estuviera hablando en otro idioma. «No lo entiendes», dijo. «Lo dejé todo por ella. Mi trabajo en Seattle, mis amigos, mi familia. Me mudé a este pueblo de basura porque ella quería estar cerca de su madre enferma. ¿Y qué hace ella? Me echa como si fuera basura. Cambia las cerraduras. Consigue una orden de alejamiento porque le envié flores. Ahora lloraba más fuerte, pero no soltaba el cuchillo. Flores. Le envié flores y ella llamó a la policía. Detrás de mí, Ashley se había quedado en silencio y yo no podía darme la vuelta para ver cómo estaba sin apartar la vista de Bradley. El charco de sangre que veía por el rabillo del ojo era cada vez más grande y se extendía por la alfombra de color beige hacia mis botas. Fue entonces cuando él hizo su movimiento. No fue dramático como en las películas, simplemente se abalanzó hacia adelante de repente.
con el cuchillo en alto y esa expresión inexpresiva en el rostro. El entrenamiento tomó el control por completo. 2 disparos en el centro del pecho, tal y como te enseñan en la academia. El sonido fue ensordecedor en aquella pequeña habitación y mis oídos zumbaron durante horas después. Bradley cayó al instante. El cuchillo repiqueteó en el suelo y se deslizó debajo de la cama. Cayó hacia adelante, aterrizando a unos 90 cm, de donde Ashley estaba desplomada contra la cómoda. Su cuerpo se estremeció una vez, 2, y luego se quedó inmóvil. Todo duró unos 2 segundos, pero todavía puedo reproducirlo a cámara lenta cada vez que cierro los ojos. Empujé el cuchillo hacia lejos con el pie y le tomé el pulso. Nada. Entonces me volví hacia Ashley, me arrodillé a su lado y presioné con las manos las heridas más graves. Tenía los ojos abiertos, pero desenfocados, y respiraba tan débilmente que apenas podía ver cómo se movía el pecho. «Quédate conmigo, Ashley. Ayuda, vas a salir bien». Seguí hablándole, diciéndole todo lo que se me ocurría mientras presionaba las heridas con toallas que había cogido del cuarto de baño. Los siguientes minutos fueron un caos. Los paramédicos irrumpieron en la habitación, empujándome a un lado para atender a Ashley. Llegaron más agentes que acordonaron la zona y me hicieron preguntas que apenas podía procesar. Alguien se llevó mi arma para la investigación. Es el procedimiento habitual cuando un agente se ve involucrado en un tiroteo. Subieron a Ashley a una camilla, le pusieron un gotero y una máscara de oxígeno y se la llevaron, apurada. Oí a uno de los paramédicos decir que había perdido al menos 1 litro de sangre, quizá más. El detective que apareció, un tipo llamado Brennan, con el que había trabajado antes, me explicó lo que había pasado mientras la escena aún estaba fresca. Me pidió que le mostrara exactamente dónde estaba yo, de dónde había venido Bradley y dónde había acabado el cuchillo. Los técnicos forenses estaban tomando fotos de todo. Los patrones de sangre, la sala de estar destruida, el cuerpo de Bradley todavía en el suelo del dormitorio. Encontraron su coche en el aparcamiento, con el anillo de compromiso que había mencionado todavía en su caja de terciopelo, en el asiento del pasajero, junto con una cuerda, bridas y una lona en el maletero. Había venido preparado para algo peor de lo que ya había hecho. Pasé el resto de esa noche y la mayor parte del día siguiente en la comisaría, redactando informes, hablando con asuntos internos, repasando cada In the River Life Data. Segundo de esos 8 minutos desde que entré en el apartamento hasta que apreté el gatillo. Me pusieron en excedencia administrativa, que es lo habitual. Pero esas 3 semanas esperando a que me autorizaran a volver al servicio fueron algunas de las más duras de mi vida. No dejaba de revivir todo, preguntándome si podría haberlo convencido, si debería haber esperado a los refuerzos, si había alguna otra forma en que podría haber terminado. Mi esposa me encontraba sentado en nuestra cocina a las 3:00 mirando fijamente a la nada, y me preparaba té y se sentaba conmigo hasta que salía el sol. El departamento me obligó a ver a un consejero, el Dr. Reeves, quien me dijo que salvé la vida de Ashley. El informe del médico forense decía que Bradley tenía metanfetamina en el organismo, lo que explicaba las 3 semanas de planificación, los delirios paranoicos sobre los mensajes de texto de Ashley y la desconexión total de la realidad. Pero saber el por qué no hacía más fácil vivir con el que Ashley sobrevivió. Eso es a lo que me aferro cuando los recuerdos se vuelven demasiado pesados. Ella pasó 2 semanas en la UCI. Tuvo que someterse a 4 operaciones para reparar el daño en el hígado y los intestinos. Meses de fisioterapia después de eso. La visité una vez, unos 6 meses después,
cuando se puso en contacto con el departamento para decirme que quería darme las gracias. Quedamos en una cafetería del centro y estaba muy diferente a aquella noche, sana, fuerte, viva. Me dijo que había terminado la escuela de enfermería, que ahora trabajaba en el hospital infantil y que se había mudado a un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad. Me enseñó fotos de su nuevo perro, un Golden Retriever llamado Buddy, que, según ella, la ayudaba a sentirse segura por las noches. No hablamos mucho de lo que pasó, no era necesario, pero antes de marcharse me agarró de la mano y me dijo: «Me diste la oportunidad de tener esta vida. Cada día bueno que tengo existe porque tú estabas allí aquella noche». Aún conservo esas palabras, especialmente en las noches malas, cuando todavía puedo oler la sangre y escuchar la voz de Bradley hablando de anillos de boda mientras sostenía ese cuchillo. El tiroteo fue declarado justificado y volví a patrullar una vez que terminó mi permiso, pero ahora soy diferente. Cada llamada por violencia doméstica, cada control de bienestar. Recuerdo ese apartamento, esa noche, y lo rápido que todo puede salir mal. Guardo la tarjeta de agradecimiento de Ashley en mi taquilla de la comisaría como recordatorio de que, a veces, incluso en los peores momentos, podemos marcar la diferencia. A veces llegamos a tiempo. Pasé 14 años trabajando en el servicio de emergencias de una ciudad mediana de Oregón, y nada podría haberme preparado para lo que ocurrió aquel jueves por la noche, a finales de octubre de 2022. Las hojas acababan de empezar a caer con fuerza esa semana, y estábamos lidiando con el habitual aumento de accidentes leves, debido a las carreteras mojadas. Estaba haciendo un turno doble, porque Janet había llamado para decir que estaba enferma con gripe, y sinceramente, no me importaban las horas extras. Mi hija Chloe acababa de empezar la universidad, y cada dólar extra ayudaba. Esa noche, el centro de despacho estaba más tranquilo de lo habitual. Solo estábamos yo, mi supervisor Tom y otros 2 despachadores que se ocupaban de la zona oeste de la ciudad, alrededor de las 11:47 p.m. Todo cambió cuando recibimos una llamada de un número que no debería haber existido. La pantalla se iluminó con una llamada al 911, pero el punto de origen no tenía sentido. Aparecía como proveniente del antiguo teléfono público fuera de la comisaría de Riverside, en Oak Street, el que había sido cerrado en 1987 después de que trasladaran las operaciones al nuevo edificio en el centro de la ciudad. Conocía bien ese teléfono público porque Miquette Plaza, tío, trabajaba en esa comisaría antes de que cerrara. La compañía telefónica había desconectado esa línea hacía 35 años, arrancado todo el cableado cuando demolieron la mitad del edificio para construir un aparcamiento. Sin embargo, allí estaba, en mi pantalla, parpadeando en rojo como cualquier otra llamada de emergencia. Supuse que se trataba de algún fallo del sistema. Quizás se habían cruzado los cables de las obras que estaban haciendo en la zona este. Me puse los auriculares y respondí con el saludo habitual, esperando que no hubiera nadie al otro lado, o que fuera algún niño borracho que de alguna manera había manipulado un teléfono antiguo para fastidiarnos. La voz que se oyó era nítida, sin estática, sin ruido de fondo, solo un tono tranquilo y profesional que me heló la sangre. Central, aquí, agente Thompson, placa número 4782. La escena está asegurada en Oak y Tercera. Se requiere refuerzo. Repito, escena asegurada. La voz tenía ese tono formal que usaban los oficiales más antiguos antes de que todo se volviera más informal. Pero lo que realmente me llamó la atención fue el número de placa. No habíamos usado números de placa de 4 dígitos desde 1995, cuando el departamento cambió a un sistema de 6 dígitos.
Abrí nuestra base de datos mientras la voz seguía hablando, describiendo la escena con frases breves y eficaces. Mis dedos se movían torpemente por el teclado mientras buscaba al agente Thompson, placa 4782. Cuando apareció el registro, tuve que leerlo 3 veces para asegurarme de que no estaba viendo cosas. El agente James Thompson, placa 4782, había muerto en acto de servicio el 28 de octubre de 1983. Le dispararon durante una parada de tráfico rutinaria, la intersección de Oak y Third, el lugar exacto que acababa de informar como asegurado. La base de datos mostraba su foto, un chico joven con patillas gruesas y esa expresión seria que tenían todos los policías en sus fotos oficiales en aquella época. Según el expediente, se desangró antes de que llegaran los refuerzos. Su última transmisión por radio se cortó a mitad de la frase. Me quedé allí sentado, mirando la pantalla, mientras la voz de mis auriculares continuaba con su informe, tranquila y metódica, como si nada pasara. Tom debió de notar que algo pasaba, porque acercó su silla a mi puesto y me preguntó en voz baja, ¿qué pasa? Pulsé el botón del altavoz para que pudiera oír y vi cómo celebró. Pallidecía el rostro al oír la voz del agente Thompson, que llenó el espacio entre nosotros. Antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, la línea se cortó. No el clic normal de alguien que cuelga, sino un silencio repentino y completo. Tom se agarró al escritorio para mantenerse en pie y me dijo que lo registrara como una llamada de broma, pero los dos sabíamos que eso era imposible. Nuestro sistema lo registra todo, y no se puede falsificar el origen de una llamada así. Las coordenadas eran precisas, indicaban la ubicación exacta de ese viejo teléfono público con los decimales del GPS, mientras Tom iba a comprobar si había alguna brecha en el sistema. Empecé a rebuscar en nuestros archivos. Lo que encontré empeoró aún más las cosas. En los últimos 3 meses había habido 17 llamadas similares desde números desactivados en toda la ciudad, todas ellas registradas como errores técnicos por diferentes operadores que probablemente no querían parecer locos. Cada llamada seguía el mismo patrón. Un agente informaba de que la escena estaba asegurada, siempre en el lugar donde habían muerto. Todavía estaba procesando esto cuando el panel se iluminó de nuevo a las 12:23 a.m. El mismo número imposible, la misma cabina telefónica, fuera de servicio. Esta vez, grabé todo en mi teléfono personal mientras respondía a la llamada. Se oyó una voz diferente, más joven, con un ligero acento de Boston. Central. Aquí el agente Ramírez, placa 5591. Tenemos la situación controlada en Contrayeres, Elmwood Park. El sospechoso está detenido. No hay heridos. Esta vez no necesité consultar la base de datos. Recordaba el caso Ramírez de la formación. Miguel Ramírez, asesinado en 1991 durante una redada antidroga que salió mal en Elmwood Park. Le dispararon 6 veces en el pecho, pero logró esposar al sospechoso antes de morir. Usaban su historia para enseñarnos la dedicación de los agentes. Pero ahí estaba, informando desde más allá de lo que sea que separe a los vivos de los muertos. Su voz era firme y profesional, siguiendo el protocolo como cualquier buen policía. Tom volvió de allí con aspecto conmocionado. Habían realizado todas las pruebas posibles. No había violaciones, ni suplantaciones, ni ninguna explicación técnica de cómo se estaban recibiendo esas llamadas. El número del payón había sido retirado oficialmente y reciclado 2 veces desde 1987. Actualmente pertenecía a una consulta de dentista en Phoenix. Sin embargo, nuestro sistema mostraba que las llamadas procedían de la ubicación física exacta de aquella vieja cabina telefónica.
que ahora se encontraba en medio de un terreno baldío cubierto de cristales rotos y maleza muerta. Mientras Tom llamaba para despertar al jefe, me di cuenta de algo más en el patrón. Todos los agentes que habían llamado habían muerto durante la última semana de octubre, en diferentes años a lo largo de 4 décadas. Thompson el 28 de octubre, Ramírez el 26 de octubre y todos los demás en ese mismo periodo. Saqué un calendario y sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Estábamos justo en medio de esa semana. La tercera llamada llegó a la 1:15 am. Y esta vez, 3 de nosotros estábamos escuchando. La voz pertenecía a la oficial Dolores Washington, placa 6234, quien murió en 1999 durante una llamada por violencia doméstica. Informó de la escena exactamente como la había encontrado después de su muerte. El marido sometido, la mujer y los niños a salvo, el oficial, caído en la cocina. Su voz tenía un tono cálido, como si estuviera sonriendo mientras hablaba, en total contraste con el hecho de que la habían apuñalado 14 veces con un cuchillo de cocina. Después de terminar su informe y de que se cortara la línea, Tom tomó una decisión que probablemente salvó nuestra cordura. Llamó a todo el mundo, al jefe, a 2 sargentos, incluso trajo al padre Angelo de St. Mary, aunque nadie dijo en voz alta, ¿por qué podríamos necesitar a un sacerdote? A las 2:00 am, nuestro centro de despacho parecía un puesto de mando con 12 personas apiñadas alrededor de mi puesto, esperando la siguiente llamada. A las 2:47 am, recibimos algo diferente. Llegó la llamada, el mismo número imposible, pero esta vez había estática, un ruido áspero y grave. A través de la interferencia, oímos múltiples voces superpuestas, como una radio mal sintonizada que capta varias emisoras a la vez. Conté al menos 6 agentes distintos, todos dando informes simultáneamente. Escenario asegurado, se repetía una y otra vez. Un coro fantasmal de muertos cumpliendo con su deber. Una voz se elevó por encima de las demás, más clara e insistente. Agente Patricia Novak, placa 7891, asesinada en 2003. Pero ella no estaba informando de su propia escena de muerte. En cambio, estaba dando una dirección: 482 Sycamore Drive, el día de hoy, la fecha de mañana. Lo repitió 3 veces antes de que la cacofonía se tragara su voz de nuevo. El jefe envió inmediatamente 2 unidades para comprobar esa dirección. Era una modesta casa de 2 pisos, en un barrio tranquilo. Nada especial, excepto por un detalle que hizo que todos en la sala contuvieran la respiración. Era la casa del agente Carl Brennan, y Carl estaba en ese momento de patrulla y tenía previsto pasar por Oaken Third en exactamente 1 hora como parte de su ruta habitual. El jefe intentó contactar con Carl por radio, pero solo se oía estática. El GPS de su coche patrulla indicaba que estaba respondiendo a una llamada por disturbios domésticos en el 481 de Sycamore, la casa contigua a la dirección que nos había dado Novak. Observamos el movimiento de su unidad en la pantalla de seguimiento, ese pequeño punto azul que se movía por las calles vacías, mientras todos sabíamos que algo iba a salir terriblemente mal. Tom sugirió que estábamos pensando demasiado en las coincidencias, que el estrés nos estaba volviendo paranoicos, pero su voz temblaba cuando lo dijo. El sacerdote, el padre Angelo, había estado rezando en silencio en un rincón, con las cuentas del rosario haciendo clic en un ritmo que de alguna manera hacía que todo pareciera más real, más inmediato. A las 3:33 am, se activó el botón de pánico de Carl.
Su GPS le indicaba que estaba en la intersección de Oak y Third, exactamente donde Thompson había muerto, 39 años antes. Todas las unidades disponibles se dirigieron a toda velocidad hacia Oak and Third, mientras yo intentaba contactar con Carl por radio. No se oía nada más que estática. De repente, su voz irrumpió entre jadeos, aterrorizada. Disparos. Agente herido. No. Esperen. Estoy bien. El sospechoso ha huido a pie, en dirección norte, por Oak. El alivio en la sala era palpable hasta que nos dimos cuenta de que Carl no tenía sentido. Seguía informando de que había un agente caído y luego se corregía diciendo que estaba bien y luego gritaba que veía a alguien que no podía estar allí. Cuando llegaron los refuerzos 4 minutos más tarde, encontraron a Carl de pie en medio de la intersección, con el arma desenfundada, apuntando a la nada. Las imágenes de la cámara de su salpicadero mostrarían más tarde lo que no pudimos entender en ese momento. Una figura con un viejo uniforme de policía delante del vehículo de Carl, recibiendo las balas que iban dirigidas a él. La figura era idéntica a James Thompson, hasta las patillas y la placa 4782, y recibió 3 disparos de un sospechoso que se había escondido en la estación abandonada, esperando para tender una emboscada a cualquier policía que pasara por ese cruce. Carl sobrevivió porque los agentes fallecidos habían atravesado la barrera que separa su mundo del nuestro. Justo el tiempo suficiente para salvar a uno de los suyos. El sospechoso, un hombre llamado Harold Vicks, que llevaba meses planeando esto tras la muerte de su hermano en una persecución policial, fue detenido a 6 manzanas de distancia. En su apartamento encontraron planes detallados contra agentes de rutas, fechas y horas concretas. Había estudiado los patrones de patrulla. Después de esa noche, las llamadas dejaron de llegar. El viejo número de teléfono público quedó en silencio, pero sé que siguen ahí fuera vigilando, protegiendo, cumpliendo con su deber. Incluso después de la muerte, dejé el servicio de despacho 3 meses después, no porque tuviera miedo, sino porque por fin entendí algo. Esos agentes no llamaban para asustarnos. Seguían en activo, protegiendo y sirviendo, solo que desde un lugar diferente. Cada octubre, dejó flores en el lugar donde estaba aquella vieja cabina telefónica. Y a veces, cuando el viento sopla en la dirección adecuada, juraría que puedo oírla sonar. La mayoría de la gente de Millbrook me conocía como el tipo que llevaba la ferretería de Chestnut Road desde hacía 20 años. Fue en enero del año pasado cuando todo lo que creía saber sobre nuestro tranquilo pueblo se puso patas arriba. Mi esposa, Jennifer, y yo acabábamos de terminar de cenar cuando el detective Lawson llamó a nuestra puerta alrededor de las 8:00 de la noche. Le había vendido madera para su terraza el verano anterior, así que verlo en mi puerta con su uniforme oficial me hizo sentir un nudo en el estómago. Tenía esa expresión cautelosa que tienen los policías cuando están a punto de dar una noticia que cambiará tu vida para siempre. Jennifer me agarró del brazo mientras lo invitábamos a pasar. Ambos pensábamos que le había pasado algo a nuestro hijo Kyle, que estaba en la universidad. Pero lo que el detective Lawson nos dijo esa noche fue, de alguna manera, peor de lo que podríamos haber imaginado. El detective se sentó en nuestro desgastado sofá de cuero, sacó una pequeña libreta y rechazó la oferta de café de Jennifer. Explicó que habían realizado una visita de control a Gerald Whitmore ese mismo día, el anciano que había trabajado en la funeraria Riverside Memorial durante 37 años antes de jubilarse hacía 5. Los vecinos no lo habían visto desde hacía 2 semanas. El correo se acumulaba y salía un olor de su propiedad. Encontraron a Gerald con vida, pero sufriendo de demencia severa y viviendo en condiciones miserables.
pero no era por eso por lo que el detective Lawson estaba sentado en mi sala de estar. Cuando registraron el garaje de Gerald, descubrieron algo que incluso a los agentes veteranos les revolvió el estómago. Había docenas de cajas de plástico apiladas del suelo al techo. Cada una estaba meticulosamente etiquetada con fechas que se remontaban a décadas atrás. Dentro de esas cajas había joyas, gafas, aparatos dentales y huesos humanos. Todo ello había sido sustraído de cadáveres que habían pasado por el Riverside Memorial. El detective Lawson se aclaró la garganta y me miró directamente, con sus ojos grises cargados de responsabilidad. Mi madre había fallecido en el Riverside Memorial hacía 8 años. Un infarto la llevó repentinamente a la muerte un jueves, por la tarde mientras trabajaba en el jardín. La fecha que figuraba en una de las cajas de Gerald coincidía con la semana de su funeral. Habían encontrado su anillo de boda, una fina alianza de oro con 3 pequeños diamantes que mi padre había tardado 6 meses en comprar en 1962. Pero eso no era todo. Había una pequeña bolsa de terciopelo que contenía 4 de sus dientes y una sección de su esternón, cuidadosamente envueltos en papel de la funeraria. El detective dijo que Gerald había guardado notas detalladas sobre cada recogida, como él las llamaba, escritas con letra apretada en fichas. La ficha de mi madre la describía como una viuda elegante, con una estructura ósea hermosa, y que había conservado el esternón por su inusual suavidad. Las uñas de Jennifer se clavaron en mi antebrazo mientras el detective seguía, explicando que mi madre no era la única de nuestra familia. Habían encontrado objetos que pertenecían a mi tío Howard, que, fallecido en 2015, y a la abuela de Jennifer, Rose, fallecido en 2017. El garaje contenía restos y pertenencias de más de 300 personas, todas ellas procesadas por Riverside Memorial. Durante el mandato de Gerald, Zing sostenía pulseras de hospital para bebés. Otros contenían medallas de guerra, que deberían haber sido enterradas con los veteranos. Al parecer, Gerald había desarrollado esta obsesión al principio de su carrera, empezando por pequeños objetos como botones o mechones de pelo y pasando gradualmente a extraer huesos durante el proceso de embalsamamiento. Extraía cuidadosamente las piezas cuando estaba solo en la sala de preparación y sustituía las partes que faltaban con relleno de algodón y cera funeraria, para que nadie se diera cuenta durante los velatorios. Lo más inquietante era lo metódico que había sido. Cada contenedor incluía fotos que había tomado de los fallecidos durante la preparación, como un retorcido álbum de recortes de su violación secreta. El detective nos preguntó si queríamos ver los objetos recuperados, pero yo no podía articular palabra. Mi mente seguía dando vueltas al funeral de mi madre, a cómo estábamos allí de pie creyendo que estaba entera, en paz, con el vestido que había elegido años antes. Recordé tocar su mano por última vez, fría y cerosa, sin saber que bajo la ropa de entierro ya le faltaban partes. Gerald había estado allí ese día con el rostro convenientemente solemne, incluso ayudando a mi anciana tía a sentarse. Me dio el pésame con un apretón de manos firme y me dijo que mi madre estaba preciosa, que había tenido un cuidado especial con los preparativos. Aquellas palabras ahora sonaban como cristales rotos en mi memoria. Jennifer empezó a llorar en silencio a mi lado y supe que estaba pensando en el funeral de su abuela, en cómo habíamos colocado las fotos familiares en el ataúd sin imaginar que alguien ya se había llevado sus propios recuerdos enfermizos. El detective Lawson nos dio un momento antes de explicarnos lo que iba a pasar a continuación. El Estado iba a iniciar una investigación completa y se pondrían en contacto con todas las familias afectadas en las próximas semanas. Habían confiscado todos los registros de Gerald, incluido un diario de cuero en el que había escrito sobre su compulsión con detalles perturbadores. Describía
que sentía una conexión con los fallecidos y creía que estaba preservando su esencia al conservar partes de ellos. Las entradas del diario se remontaban a 40 años atrás y describían cómo había comenzado después de la muerte de su propia madre, incapaz de dejarla ir por completo. Había conservado toda su mano izquierda, que encontraron preservada en un recipiente refrigerado especial en su sótano, todavía con su anillo de compromiso de rubí. El detective dijo que la demencia de Gerald había avanzado hasta el punto de que no podía entender por qué lo sacaban de su casa. No dejaba de preguntar por sus invitados y cuándo volverían para cenar. Después de que el detective Lawson se marchara, Jennifer y yo nos quedamos sentados, en silencio, atónitos, hasta casi medianoche. Entonces se me ocurrió algo que me hizo correr al armario de nuestro dormitorio. Saqué el álbum de fotos del funeral de mi madre y lo hojeé hasta encontrar la foto de ella en el ataúd. Los dedos temblorosos, amplié la imagen con la linterna de mi teléfono y examiné cada detalle visible. Tenía las manos cruzadas en señal de paz, pero ahora me fijé en que el pecho parecía extrañamente plano bajo el vestido azul. Ay, en que la iluminación de la funeraria creaba sombras extrañas alrededor del cuello. Cogí más álbumes. El funeral del tío Howard, el de la abuela Rose, y los esparcí por la cama. En todas las fotos, ahora que sabía que buscar, había señales sutiles. Una zona ligeramente hundida, donde debería haber tejido, las manos colocadas para ocultar, los dedos que faltaban, maquillaje aplicado con más intensidad en ciertos puntos. Habíamos estado mirando escenas del crimen disfrazadas de despedidas pacíficas, y ninguno de nosotros lo había sabido. A la mañana siguiente, no pude abrir mi ferretería. En su lugar, conduje hasta Riverside Memorial, que ya estaba rodeado de furgonetas de prensa y cinta policial. Me quedé allí de pie, observando a los investigadores sacar más cajas del sótano. Cada una de ellas podía contener restos de un ser querido. Una mujer mayor a mi lado sollozaba, aferrándose a una foto de su marido, fallecido 3 años antes. No dejaba de decir que había pedido expresamente que lo enterraran con sus medallas militares, el reloj de su padre y su anillo de boda. Todos los objetos figuraban en las hojas de inventario de Gerald. Detrás de nosotros, una joven pareja se abrazaba. La mujer estaba embarazada y lloraba por el bebé que había abortado 2 años antes. Gerald había guardado una pequeña pulsera del hospital y lo que el detective denominó delicadamente muestras de tejido. La multitud creció a lo largo de la mañana, cada persona con sus propias sospechas horribles, sus propias fotos para examinar con nuevos ojos, sus propios recuerdos ahora mancillados por la violación. Reconocí a Bill Harmon, el dueño de la panadería del centro, apartado de la multitud con la mandíbula apretada. Su hija Lisa había muerto en un accidente de coche hacía 5 años, con solo 23 años. Me dijo que Gerald se había ofrecido a maquillarla personalmente, que quería asegurarse de que estuviera perfecta para la despedida final de sus padres. Bill apretaba y abría los puños mientras observaba cómo retiraban las pruebas, y le oí susurrar que había estrechado la mano de Gerald en el cementerio y le había dado las gracias por su amabilidad. El director de la funeraria, un hombre más joven llamado Paul, que se había hecho cargo de Riverside Memorial hacía solo 2 años, estaba de pie en la entrada con aspecto devastado. No paraba de decir a todo el que le escuchaba que no tenía ni idea que Gerald se había jubilado antes de que él llegara, que todos sus registros indicaban que se habían seguido los procedimientos adecuados, pero nadie quería escuchar sus explicaciones. Estábamos demasiado ocupados, recalculando cada interacción que habíamos tenido con Gerald, cada tarjeta de condolencia que había enviado, cada palmada en el hombro en nuestros momentos más oscuros. Esa tarde,
Jennifer y yo nos reunimos con otras familias afectadas en el centro comunitario. La sala estaba llena de gente que había conocido toda mi vida. Todos nosotros ahora unidos por este grotesco descubrimiento. Margaret Phillips, que daba clases en la escuela dominical, se levantó y dijo que habría que exhumar y examinar el cuerpo de su marido. El fiscal explicó que Gerald había sido acusado de profanación de cadáver, robo e interferencia en los derechos de entierro. Aunque su demencia significaba que probablemente nunca sería juzgado. Alguien preguntó si se podía demandar a la funeraria, pero el abogado presente dijo que sería difícil demostrar negligencia, ya que Gerald había ocultado tan bien sus actividades. El médico forense habló sobre el proceso de identificación y devolución de los restos, advirtiéndonos que podría llevar meses o incluso años clasificar todo. Una mujer en la última fila gritó de repente que quería que Gerald sufriera, que supiera lo que había hecho, pero su mente ya se había ido, dejándonos con una justicia que nunca podría ser realmente servida. 3 semanas más tarde, recibimos la llamada de que los restos de mi madre habían sido identificados y podían ser devueltos. Jennifer y yo fuimos en coche a la oficina del médico forense, en completo silencio, con la radio apagada, las dos mirando las carreteras mojadas de febrero. Nos dieron una pequeña caja de madera que contenía lo que Gerald se había llevado, junto con su anillo de boda, en una bolsa de pruebas sellada. La asistente del médico forense, una mujer amable con ojos cansados, nos explicó que podíamos elegir entre celebrar otra ceremonia o incinerar los restos y añadirlos a su tumba. Dijo que muchas familias se enfrentaban a la misma decisión y que no había una respuesta correcta. Firmé los papeles con los dedos entumecidos, cogí la caja que no pesaba casi nada y volví al coche, donde finalmente me derrumbé por completo. Lloré como no lo había hecho desde el día en que murió. Pero esto era diferente. Era un dolor mezclado con rabia y un asco que me hacía querer borrar mis propios recuerdos. Decidimos celebrar una ceremonia privada, solo Jennifer, Kyle y yo en una fría mañana de sábado. La funeraria, otra diferente a 40 millas de distancia, se encargó de todo con mucho respeto, sin preguntar nunca por qué necesitábamos esta segunda despedida. Mientras estábamos de pie junto a la tumba de mi madre, colocando la pequeña caja en un agujero que no debería haber existido, Kyle leyó un poema que a mi madre le encantaba sobre la memoria y la paz. El cementerio estaba vacío, salvo por nosotros y un jardinero en la distancia, con el viento de marzo atravesando nuestros abrigos. Cuando llegamos a casa cogí todas las fotos del funeral original y las guardé bajo llave en un archivador en el sótano. No podía tirarlas, pero tampoco podía mirarlas. Han pasado 6 meses y nuestra ciudad sigue cargando con este peso. El Riverside Memorial cerró definitivamente. El edificio está vacío y nadie puede pasar por delante sin recordar. Gerald murió en el centro estatal el mes pasado, sin comprender nunca lo que había hecho, llevándose el Liver. Todos estamos tratando de seguir adelante para recordar a nuestros seres queridos tal y como eran en vida, no como víctimas de la compulsión de un hombre enfermo. Pero algunas violaciones no se pueden deshacer, solo se pueden soportar, y esa es la verdad con la que todos estamos aprendiendo a vivir. Hace 2 semanas conducía por Kansas de camino a Colorado para un nuevo trabajo en la construcción. Tengo 24 años y llevo trabajando como techador desde que dejé la universidad. Y, sinceramente, estaba emocionado por esta oportunidad. Mejor paga, la oportunidad de empezar de cero después de una ruptura difícil. El viaje debería haberme llevado 2 días como máximo. Pero mi vieja camioneta Ford tenía otros planes cuando el radiador empezó a sobrecalentarse alrededor de las 9:00 p.m. de un martes por la noche. Me detuve en un motel destartalado,
llamado Desert Palm Inn. Uno de esos lugares donde el letrero de neón solo tiene la mitad de las letras funcionando y la pintura se está pelando de las paredes. Pensé en dejar que la camioneta se enfriara durante la noche, dormir un poco y ocuparme de ello por la mañana. El chico de la recepción, un tipo delgado con un ojo vago y los dientes amarillentos, apenas levantó la vista de su teléfono cuando me entregó la llave de la habitación 18. Recuerdo que esa noche le envié un mensaje de texto a mi hermana, Amanda, para contarle el retraso y enviarle una foto del motel de aspecto triste. Ella bromeó diciendo que parecía algo sacado de una película de terror. Y yo me reí. Le dije que la llamaría por la mañana. Después de comprar una hamburguesa en la máquina expendedora. Sí, tenían hamburguesas en la máquina expendedora. Debería haber sido mi primera señal de alarma. Me quedé profundamente dormido en ese colchón lleno de bultos. Alrededor de las 2:00 a.m. me desperté al oír que alguien llamaba a mi puerta. No era un golpe fuerte ni nada dramático, solo un golpeteo constante y paciente. Toc, toc, toc 3 veces. Luego silencio durante unos 30 segundos. Y luego otra vez. Pensé que tal vez alguien se había equivocado de habitación, así que pregunté quién era. Los golpes cesaron de inmediato. A través de la mirilla, pude ver a un hombre de unos 40 años, vestido con un uniforme de mantenimiento. Tenía un rostro perfectamente normal, bien afeitado. Incluso llevaba una etiqueta con su nombre que no pude leer bien con la tenue luz del pasillo. Cuando vio que la mirilla se oscurecía, sonrió y levantó una caja de herramientas. Dijo que había una fuga en la habitación de arriba, que necesitaba revisar el techo de mi baño. Todo en la situación me parecía extraño. En primer lugar, ¿qué tipo de personal de mantenimiento trabaja a las 2:00 a.m.? Segundo, el motel solo tenía una planta. Había dado una vuelta por el edificio antes buscando la máquina de hielo. Pero esto es lo que pasa cuando estás agotado y medio dormido. Tu cerebro no siempre conecta las cosas de inmediato. Le dije a través de la puerta que tendría que volver por la mañana, que estaba intentando dormir. No discutió, no insistió, solo asintió educadamente y se marchó. Lo vi por la mirilla cuando se dirigía a la habitación de al lado, la 19, y utilizaba una llave para entrar. Eso debería haber sido mi señal para hacer las maletas y marcharme, pero me convencí a mí misma de que realmente trabajaba. Allí sí tenía llaves, ¿no? Comprobé 2 veces que mi puerta estuviera cerrada con llave. Empujé la pequeña cómoda delante de ella por si acaso, e intenté volver a dormir, pero seguía oyendo esos ruidos procedentes de la habitación de al lado. Pasos, cajones que se abrían y cerraban, y lo que parecía el ruido de muebles que se movían. Aproximadamente 1 hora más tarde, el ruido cesó por completo. El silencio era casi peor que el ruido. Estaba tumbada, mirando la mancha de humedad del techo, que parecía un mapa de Texas. Entonces oí que el pomo de la puerta giraba lentamente, en un intento silencioso y cauteloso de abrirla. La cómoda la mantenía cerrada, pero quienquiera que estuviera al otro lado lo intentó 2 veces más antes de darse por vencido. Entonces empezaron los golpes en la ventana. Las cortinas estaban corridas, pero podía ver una sombra moviéndose afuera. Los golpes se convirtieron en arañazos, como si alguien estuviera pasando unas llaves por el cristal. Agarré el teléfono para llamar al 911, pero no había señal. No era inusual en ese tramo de la autopista, pero el momento no podía haber sido peor. Los arañazos se detuvieron y oí pasos alejándose de mi ventana. Durante unos 5 minutos no pasó nada. Entonces oí la voz del encargado de mantenimiento, clara como el agua, justo fuera de mi puerta. «Señor,
Ha habido una fuga de gas. Tiene que evacuar inmediatamente. Sonaba muy profesional, genuinamente preocupado. Sabía que era, pero también sabía que estaba atrapado. Mi camión seguía averiado. No tenía señal en el teléfono y era evidente que este tipo no se iba a marchar. Decidí intentar algo estúpido. Le grité que ya había llamado a la policía y que estaban de camino. Hubo un silencio sepulcral durante unos 10 segundos. Luego se rió con una risita silenciosa y dijo: No lo has hecho. Aquí no hay cobertura, pero buen intento, amigo. Fue entonces cuando me invadió el pánico. Él sabía que no podía pedir ayuda. Empecé a vestirme lo más silenciosamente posible, metiendo mis cosas en la mochila. El plan era esperar hasta que lo oyera alejarse de la puerta y luego correr hacia mi camioneta con el motor sobrecalentado o no. Pero mientras me ataba las botas, oí algo que me hizo detenerme en seco. El sonido de mi camión arrancando afuera. A través de una rendija en las cortinas, lo vi conducir mi camioneta hasta la parte trasera del motel, fuera de la vista de la carretera principal. Debía de haberla arrancado con los cables mientras yo estaba concentrado en la puerta y la ventana. Cuando volvió a pasar por delante de mi ventana, llevaba algo de mi camioneta: la llave de cruz que guardaba detrás del asiento. Fue entonces cuando las cosas se agravaron rápidamente. Ya no. Intentaba ser sutil. La puerta comenzó a temblar cuando él se lanzó contra ella con todo su peso. La cómoda barata se deslizaba con cada golpe. Agarré la lámpara de la mesita de noche, arranqué el cable de la pared y la sostuve como si fuera un bate de béisbol. Al quinto o sexto golpe, el marco de la puerta comenzó a astillarse. Sabía que tal vez tenía unos segundos antes de que él entrara. Hubo un momento de absoluta claridad en el que me di cuenta de que podía esconderme en el baño y quedar acorralada, o podía intentar algo desesperado. Elegí lo desesperado. Cogí la Biblia del cajón de la mesita de noche. Todos los moteles tienen una, y la tiré por la ventana con todas mis fuerzas. El cristal estalló por todas partes y grité: ¡Fuego! ¡Fuego!, a pleno pulmón, esperando que alguien, cualquiera, me oyera. Los golpes en la puerta cesaron. A través de la ventana rota pude oír ladrar a los perros y se encendió una luz en la oficina del motel. Pero entonces le oí en la ventana, vi sus manos agarrándose al marco, intentando trepar. A pesar de los cristales rotos, hice lo único que se me ocurrió. Le lancé la lámpara directamente a los dedos. Él maldijo y se echó hacia atrás, y pude ver sangre en los cristales rotos, pero no se rendía. Volvió a la puerta, y esta vez le oí utilizar la llave de cruz como palanca. La madera se partía y trozos caían sobre la alfombra. Seguí gritando que había fuego, suplicando que me ayudaran. Y finalmente, oí a alguien gritar. Era el perezoso, recepcionista, preguntando qué demonios estaba pasando. El hombre de la puerta cambió inmediatamente de tono. Gritó que era el servicio de mantenimiento, que me habían cerrado y que estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa. El recepcionista se lo creyó durante unos 2 segundos, hasta que grité que estaba intentando entrar, que me había robado la camioneta. El recepcionista dijo que iba a llamar a la policía, y le oí correr de vuelta hacia la oficina. El hombre que estaba fuera de mi puerta se quedó en silencio. A través del agujero que había hecho en el marco de la puerta, pude verle allí de pie, pensando. Luego me miró directamente a través de la madera astillada y me dijo, con mucha calma: vas a desear haber abierto la puerta. Desapareció de mi vista. Danny, no lo sé. Oí sus pasos dirigiéndose hacia la parte trasera del motel. Pensé que tal vez estaba corriendo, pero entonces lo olí. Gasolina.
El bastardo estaba echando gasolina bajo mi puerta. El líquido comenzó a filtrarse, extendiéndose por la fea alfombra verde. Sabía que tenía que salir en ese momento. No podía esperar más a que llegara la ayuda. Agarré mi mochila, la usé para quitar los cristales que quedaban en el marco de la ventana y empecé a salir. Fue entonces cuando él dobló la esquina con el bidón de gasolina en una mano y el mechero en la otra. Nuestras miradas se cruzaron durante unos 2 segundos. Él todavía llevaba el uniforme de mantenimiento, con la mano cortada sangrando, y yo estaba medio fuera de la ventana. Encendió el mechero y yo me tiré al suelo. Golpeé con fuerza, sentí que algo se rompía en el hombro, pero la adrenalina me hizo levantarme y echar a correr. Detrás de mí, oí el silbido de las llamas y sus insultos. Corrí hacia la carretera principal, gritando para pedir ayuda, y entonces los vi. 2 coches de policía, entrando en el aparcamiento del motel, con las luces encendidas. Los policías lo encontraron tratando de salir por la ventana del baño de la habitación 19. Resulta que llevaba 3 días alojado allí con un nombre falso y pagando en efectivo. Cuando registraron su habitación, encontraron cinta adhesiva, bridas, un cuchillo de caza y un cuaderno. Ese cuaderno todavía me persigue. Tenía notas detalladas sobre varios huéspedes, sus rutinas, en qué habitaciones se alojaban, cuando llegaban, si estaban solos. Mi entrada decía que yo era perfecta porque era joven, viajaba sola y tenía problemas con el coche. Él había estado observando desde su ventana cuando se me calentó el radiador y me vio luchando con él en el aparcamiento. La policía me dijo más tarde que habían encontrado pruebas que lo vinculaban con otras 2 desapariciones en ese tramo de EDEM, la autopista, durante el último año. Ambos eran hombres jóvenes que viajaban solos. Ambos habían tenido problemas con el coche. Nunca encontraron sus cuerpos. La detective, una mujer mayor con ojos amables pero voz dura, me dijo que había tenido suerte. Me dijo que la mayoría de las personas que reciben esa llamada a las 2 de la madrugada no pueden contar su historia. El uniforme de mantenimiento fue robado de la lavandería del motel junto con una tarjeta maestra que el verdadero encargado no se había dado cuenta de que faltaba. Lo que realmente me trastornó fue descubrir lo que había preparado en la habitación 19. La policía me dejó ver las fotos durante el juicio. Necesitaba saber, necesitaba entender de qué había escapado. Había cubierto las ventanas con papel de aluminio y mantas. El cuarto de baño había sido revestido con láminas de plástico. Había una silla en el centro de la habitación, atornillada al suelo con soportes metálicos que él mismo había instalado. La cinta adhesiva de los reposabrazos ya estaba parcialmente desenrollada, lista para usar. Tenía una cámara de vídeo en un trípode apuntando a esa silla. En el armario encontraron mi cartera. De alguna manera se la había llevado de mi camioneta cuando la movió. Pero lo que realmente me impactó fue la nevera portátil llena de hielo que tenía allí, la colección de pequeños frascos de cristal que había junto a ella. El fiscal dijo que había estado comprando sedantes veterinarios por internet, del tipo que se utiliza para animales grandes. No pensaba matarme rápidamente. El detective dijo que, basándose en lo que encontraron, me habría mantenido con vida durante días, quizá semanas. El juicio duró 6 meses. Tuve que testificar, sentarme en la misma sala que él, vestido con un traje e intentando parecer normal. Se llamaba Keith Dunar. Tenía 46 años y era un antiguo asistente veterinario que había perdido su licencia 5 años antes por robar medicamentos. No mostró ninguna emoción durante el juicio. Se limitó a sentarse y tomar notas, como si nos estuviera estudiando a todos. La única vez que le vi reaccionar fue cuando describí cómo le golpeé los dedos con la lámpara.
De hecho, sonrió, como si recordara algo agradable. Le condenaron a cadena perpetua sin libertad condicional por el intento de secuestro y agresión, más tiempo adicional por los 2 presuntos asesinatos una vez que encontraron pruebas suficientes. Durante la declaración de impacto a la víctima, le conté al tribunal las pesadillas, que ya no puedo quedarme en hoteles, que compruebo todas las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Pero lo que no les dije es que a veces me despierto a las 2:00 am por unos golpes fantasmas y me quedo paralizada escuchando para ver si son reales o solo mi cerebro reproduciendo esa noche. Todavía me duele el hombro cuando llueve. Me rompí algo cuando golpeé el cemento y nunca se curó del todo. Es mi recordatorio de que sobreviví. Nunca llegué a ese trabajo en Colorado. No podía soportar la vasta idea de conducir sola por autopistas vacías. Volví a casa, conseguí un trabajo en la empresa de techado de mi tío y empecé a ver a un terapeuta. Mi hermana Amanda me obligó a ponerme uno de esos rastreadores GPS en el teléfono y hablo con ella todas las noches. El Desert Pullman se incendió 3 meses después del incidente, pero no por la gasolina que él echó. Habían limpiado todo, pero se incendió por un cortocircuito en la oficina. Fue como si el universo se corriera de alguna manera. Pasé por ese lugar el mes pasado con mi primo, y ahora solo hay un terreno baldío con algo de hierba del desierto, creciendo entre los viejos cimientos. ¡Qué alivio! A veces la gente me pregunta si creo en los ángeles guardianes, en la intuición o lo que sea. Y yo les digo que creo en ese recepcionista con el ojo vago que llamó al 911. Y creo en las cómodas baratas de los moteles que pueden sujetar una puerta el tiempo suficiente. Pero, sobre todo, creo en escuchar esa sensación en tu interior que te dice que algo va mal. Esa vacilación que sentí a las 2:00 am. Cuando llamó a la puerta, probablemente me salvó la vida. Confía siempre en esa sensación. Era una tarde de jueves a principios de marzo de 2023, y yo estaba trabajando desde casa, como había hecho durante el último año en mi trabajo de soporte técnico. Mi esposa Melissa se había llevado a nuestros 2 hijos, Oliver, de 8 años, y Grace, de 6, a casa de su madre para las vacaciones de primavera, dejándome solo en nuestra casa de 2 pisos en una tranquila urbanización a las afueras de Indianápolis. El barrio era una de esas urbanizaciones nuevas en las que todas las casas se parecían vagamente. Revestimiento beige y gris, garajes para 2 coches, árboles jóvenes aún sujetos por estacas. Llevaba desde las 9 de la mañana con llamadas consecutivas, solucionando problemas de software para clientes frustrados. Los auriculares prácticamente se me habían fundido al cráneo. La casa parecía demasiado tranquila sin los niños corriendo por todas partes. Solo se oía el zumbido del ventilador de mi ordenador portátil y, de vez en cuando, algún coche que pasaba por la calle. Eran alrededor de las 3:30 y estaba ayudando a alguien a reinstalar los controladores de su ordenador cuando oí unos golpes. No eran en mi puerta, sino en algún lugar cercano. Quizás en la casa de los Johnson, mis vecinos. Tampoco eran golpes normales. Eran frenéticos, desesperados, como si alguien estuviera golpeando con los puños. A través de la ventana de mi oficina en casa, que da a la calle, pude ver a una mujer que no había visto nunca antes y que iba de casa en casa. Parecía tener unos 40 años y vestía lo que parecían pantalones de pijama, con dibujos de gatos y una sudadera verde descolorida, con manchas oscuras en la parte delantera. Tenía el pelo de un característico color rojo anaranjado, pero enmarañado y enredado, como si no se lo hubiera peinado en días. Estaba descalza a pesar del frío,
hormigón, y la forma en que se movía entre las casas era extraña, casi corriendo, pero con un paso entrecortado y descoordinado, como si se olvidara de cómo usar las piernas correctamente. Silencié los auriculares. La observé golpear la puerta de los Johnson durante unos 30 segundos antes de tambalearse hacia la casa del andador al otro lado de la calle. No solo llamaba a la puerta, gritaba algo que no podía entender a través de la ventana cerrada. Su voz era áspera y quebrada. Cuando nadie respondió en la casa de los Walker, intentó abrir la puerta, sacudiendo el pomo violentamente antes de seguir adelante. Fue entonces cuando vi su rostro con claridad por primera vez, cuando se giró hacia mi lado de la calle. Tenía los ojos muy abiertos, las pupilas tan dilatadas que parecían completamente negras, y había una humedad alrededor de la boca que reflejaba el sol de la tarde. Tenía profundos arañazos en ambas mejillas, recientes y aún sangrando, y movía los labios constantemente, incluso cuando no gritaba, como si estuviera discutiendo con alguien que no estaba allí. El cliente que me había llamado seguía hablando de sus problemas con el ordenador, pero yo ya no le escuchaba. La mujer había llegado a la casa de 2 puertas más abajo de la mía, la de los Noan, y estaba lanzándose con todo su cuerpo con su puerta. Ahora podía oír los golpes incluso desde dentro de mi casa. Eran golpes fuertes y sordos que me hicieron estremecer. El coche de la señora Nguyen estaba en la entrada, y yo sabía que trabajaba por las noches en el hospital, así que probablemente estaría intentando dormir. Después de un minuto así, la mujer se detuvo de repente y se quedó completamente inmóvil. Tenía la cabeza inclinada en un ángulo antinatural, como si estuviera escuchando algo. Luego metió la mano en el bolsillo de la sudadera y sacó lo que parecía un cuchillo de cocina. Uno de esos cuchillos largos para trinchar con mango negro. La hoja reflejó la luz y pude ver que no estaba limpia. Mi primer instinto fue llamar al 911. Pero cuando alcancé el teléfono, me di cuenta de que ya se oían sirenas en la distancia. Alguien más debía de haber llamado ya. La mujer también las oyó, y su comportamiento cambió por completo. Empezó a emitir unos sonidos guturales y bajos que podía oír incluso a través de la ventana, casi como gruñidos, y comenzó a caminar directamente hacia mi casa, sin correr, solo con pasos deliberados y decididos, mientras apretaba el cuchillo con tanta fuerza que se le ponían blancos los nudillos. Desconecté la llamada de trabajo sin decir nada y agarré el teléfono con los dedos torpes mientras intentaba marcar. Sin embargo, pasó justo delante de la puerta principal, sin siquiera mirarla, y se dirigió directamente a la puerta del patio trasero. La puerta que sabía que había olvidado cerrar después de sacar la basura esa mañana. Oí que la puerta se abría con un chirrido y mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. A través de la ventana de mi oficina, la vi desaparecer por el lateral de mi casa, y entonces la oí en la puerta trasera, probando el picaporte. Gracias a Dios que soy paranoico con cerrar las puertas con llave cuando estoy solo en casa. Estaba asegurada con el picaporte y el cerrojo, pero ella no lo intentó una vez y se marchó. Empezó a golpearla con el hombro una y otra vez, y entonces oí romperse un cristal. Había dado un puñetazo a la pequeña ventana que hay junto a la puerta. Podía oírla intentar alcanzar las cerraduras, gruñendo con esfuerzo, el cuchillo raspando el marco de la puerta. Ya había llamado al 911 y el operador me hacía preguntas que apenas podía procesar cuando la oí darse por vencida con mi puerta y dirigirse a la puerta corrediza de vidrio que daba a la casa de la familia Brennan. Compartían la valla del patio trasero conmigo. Los Brennan tenían 3 hijos y yo
Sabía que Shannon solía estar en casa durante el día con su hijo pequeño mientras los dos mayores estaban en el colegio. Corrí escaleras arriba hasta la ventana de mi dormitorio para ver mejor su patio trasero. Todavía al teléfono con la centralita, tratando de explicar lo que estaba pasando. La mujer estaba ahora en la puerta corredera y observé con horror cómo utilizaba el mango del cuchillo para romper el cristal. Le dio 4 o 5 golpes antes de que se rompiera por completo. El cristal de seguridad cayó en trozos y ella se asomó para abrir la puerta. Desapareció en el interior y pude oír a Shannon gritar desde el otro lado del patio. Un sonido agudo y aterrador que me puso los pelos de punta. El operador me decía que las unidades estaban a 2 minutos y que me quedara en mi casa, con las puertas cerradas. Pero yo solo podía pensar en Shannon y su bebé. A través de las ventanas pude ver movimiento en la casa de los Brennan, sombras que pasaban rápidamente detrás de las cortinas. Y luego Shannon apareció brevemente en una ventana del piso de arriba, sosteniendo a su hijo pequeño antes de esconderse. La mujer debió de verla también, porque oí pasos pesados en las escaleras. Ese crujido característico de su vieja escalera. Luego hubo un estruendo, como si volvieran a tirar muebles, y el bebé empezó a llorar. Ese llanto aterrado tan característico de los bebés, que te atraviesa el corazón. Le dije a la operadora que la mujer estaba ahora arriba con la familia, que estaban atrapados, y pude oírla teclear frenéticamente, informando a las unidades de respuesta. Las sirenas se hacían más fuertes, quizá a una manzana de distancia, pero parecía que tardaban una eternidad. Pude ver que habían salido 2 vecinos más de sus casas. De pie en la entrada, con el teléfono pegado a la oreja, todos, llamando al 911. El primer coche de policía llegó a toda velocidad por la esquina, con los neumáticos, chirriando como en las películas, seguido inmediatamente por 2 más. Los agentes saltaron, con las armas desenfundadas, y uno de ellos gritaba por la radio pidiendo refuerzos y paramédicos. Vi a 3 agentes correr hacia la casa de los Brennan mientras otros 2 comenzaban a evacuar a los vecinos que estaban fuera. Un agente me vio en la ventana y me hizo un gesto brusco para que me alejara de las ventanas, pero no podía moverme. Estaba paralizado, mirando cómo entraban por la misma puerta corredera destrozada que había utilizado la mujer. Casi inmediatamente oí gritos desde dentro, varias voces dando órdenes, y, a continuación, la voz de Shannon de nuevo, aguda y aterrada, diciendo algo sobre un cuarto de baño. La mujer debía de haberlos acorralado allí porque todo el ruido parecía concentrarse en una zona de la casa. Durante unos 3 minutos se produjo un terrible enfrentamiento. Podía oír a los agentes tratando de hablar con la mujer, con voz firme pero mesurada, tratando de calmarla. Ella respondía, pero no con palabras, solo con unos gritos animales que no parecían del todo humanos. Luego se oyó un fuerte golpe, como si alguien hubiera derribado una puerta, seguido de una pelea, muebles rompiéndose, cristales rompiéndose, todo el mundo gritando a la vez. El llanto del bebé se hizo más fuerte y más frenético, y oí a un agente pedir por radio asistencia médica inmediata. Para entonces habían llegado 2 coches de policía más. Los agentes establecieron un perímetro alrededor de la casa, manteniendo a los vecinos que se acercaban a una distancia prudencial. Un agente estaba desenrollando cinta amarilla, acordonando ya la propiedad de los Brennan, mientras otro iba puerta por puerta, comprobando que todos los residentes estuvieran bien. De repente, todo quedó en silencio, excepto el llanto del bebé. No se oían más forcejeos ni gritos, solo a los agentes hablando, en ese tono profesional y bajo, que se usa cuando una situación está bajo control aproximadamente.
Un minuto después, vi que sacaban a la mujer por la puerta principal. Estaba esposada. 2 agentes la sujetaban por los brazos y tenía la cabeza gacha, con el pelo cubriéndole la cara. Llevaba la sudadera rota y tenía sangre en las manos y en los pies descalzos. Ya no se resistía. Parecía casi catatónica, como si toda su energía salvaje se hubiera agotado. La metieron en la parte trasera de un coche patrulla y me di cuenta de que uno de los agentes cojeaba y se sujetaba el brazo contra las costillas. Una ambulancia se había detenido y los paramédicos se apresuraron a entrar con su equipo. Unos minutos más tarde sacaron a Shannon con su bebé en brazos. Ambos lloraban, pero aparentemente ilesos. Ella parecía en estado de shock, con el rostro pálido y aferrándose a su hijo, como si tuviera miedo de soltarlo. Las secuelas fueron surrealistas. Había policías por todas partes tomando fotos, recogiendo pruebas, entrevistando a todo el que hubiera visto algo. Un detective vino a mi casa 1 hora más tarde. Tomó mi declaración, me preguntó sobre la cronología de los hechos, lo que había observado. Me dijo que la mujer había sido trasladada para una evaluación psiquiátrica, que habían denunciado su desaparición en un centro del condado vecino 2 días antes, después de dejar de tomar su medicación. El cuchillo, dijo, había sido robado en una casa a 3 calles de allí, donde ella había entrado esa mañana mientras los propietarios estaban en el trabajo. Habían encontrado el lugar saqueado, la comida directamente de la nevera y los frascos de medicamentos vacíos en la encimera. Shannon y su bebé estaban físicamente bien, solo traumatizados. El agente, que había resultado herido, tenía las costillas magulladas por la pelea con la mujer, pero nada grave. El detective dijo que todos habíamos tenido suerte. Estas situaciones podían acabar mucho peor. Mientras los veía terminar, con la cinta amarilla ondeando en la brisa del atardecer, no dejaba de pensar en esos pocos minutos, en los que ella estaba en la puerta de mi casa cuando el cuchillo rozaba el marco de la puerta, y en lo diferente que podría haber acabado esta historia. Crecí en un barrio tranquilo, donde la mayoría de la gente se ocupaba de sus asuntos, pero estaba atenta si pasaba algo extraño. En aquella época, trabajaba en turnos largos en un taller mecánico local, así que la mayoría de las noches solo quería paz y tranquilidad cuando llegaba a casa. Por aquella época, se comentaba entre los vecinos que en un lado de nuestra calle había un dúplex que llevaba años abandonado. La pintura estaba descascarillada, las ventanas estaban sucias y las malas hierbas crecían entre las grietas de la entrada. Parecía el tipo de lugar por el que los niños se retaban a correr por la noche. Aún así, se suponía que estaba vacío. Así que, cuando empezaron los golpes y las voces apagadas a altas horas de la noche, la gente no se limitó a cotillar. Llamaron a la policía. Cuando la policía llegó una noche, la curiosidad pudo más que yo. Salí al exterior y me uní a unos vecinos que ya se habían reunido cerca de la acera. Las luces rojas y azules bañaban el revestimiento agrietado del dúplex, haciéndolo parecer aún más amenazador. Los agentes se movían rápidamente, iluminando con linternas la puerta principal rota. Por su postura se notaba que no lo estaban tratando como una llamada de broma. El marco de la puerta principal parecía astillado, como si alguien lo hubiera pateado no hacía mucho. Fue la primera vez que me di cuenta de que los sonidos que habíamos estado escuchando no eran solo ecos del interior de una casa en ruinas. Alguien estaba realmente allí. Recuerdo el silencio cuando los agentes desaparecieron en el dúplex. El barrio, que normalmente bullía con televisores y conversaciones en los porches a esa hora, parecía vaciado de sonido. Todo el mundo se quedó quieto, esperando, mirando esa fea casa.
Después de unos minutos tensos, un oficial volvió a salir y habló en voz baja por su radio. Luego, entraron dos más con herramientas que no pude distinguir. Todo el tiempo me preguntaba qué podría haber dentro de ese lugar. ¿Ratas? Quizás un grupo de adolescentes haciendo tonterías o algo peor. Se me hizo un nudo en el pecho con esta extraña sensación de temor, como si estuviéramos a punto de descubrir algo que todos lamentaríamos saber. El peso se prolongó hasta que, de repente, oímos un golpe seco en el interior, seguido de voces amortiguadas. No eran los agentes. Sonaba más como si alguien hubiera movido muebles o tirado algo pesado. Uno de los policías gritó y unos segundos después se oyó un alboroto, botas pisando fuerte contra la madera. Lo siguiente que vimos fue a dos agentes sacando lo que parecía un trozo de paneles de pared podridos. Lo dejaron caer en el porche y detrás había un estrecho espacio oscuro como una boca de lobo. De ese espacio, la policía sacó a 3 personas, una por una. No eran adolescentes, eran adultos, sucios, delgados, y nos miraban como animales acorralados. La visión de ellos heló a todos los que miraban. Sus ropas estaban sucias, en capas como si no se hubieran cambiado en semanas, y sus caras estaban llenas de suciedad. Uno de los hombres tenía una gorra grasienta tan baja que apenas se le veían los ojos, pero se notaba que su mirada recorría la multitud. La mujer que los acompañaba tenía el pelo enmarañado que parecía casi gris bajo las luces de la calle, aunque no podía tener más de 40 años. Ella no se resistía ni gritaba, solo miraba al suelo, susurrando algo demasiado bajo para poder entenderlo. Los agentes los sujetaban con fuerza mientras pedían refuerzos, y nunca olvidaré lo antinatural que me pareció ver a personas sacadas de una pared de esa manera. Cuando llegó más policía, empezaron a empujarnos hacia nuestras casas. Recuerdo que uno de mis vecinos, el señor Dye Callahan, que murmuraba. Sabía que no eran ratas. No bromeaba. Sonaba enfadado, casi reivindicado. Más tarde, uno de los agentes nos explicó a algunos que el grupo llevaba semanas escondido en ese espacio, quizá más. Habían excavado secciones de dúplex, creando pasadizos estrechos que no se veían a menos que se buscaran. La policía dijo que encontraron sacos de dormir, envoltorios de comida e incluso un pequeño cuaderno lleno de direcciones. Ese detalle causó conmoción entre todos, porque esas direcciones no eran aleatorias. Pertenecían a personas que vivían allí mismo, en la de Verdes, nuestra calle. No tardamos en darnos cuenta de lo que eso significaba. Nos habían estado vigilando, siguiendo nuestras rutinas, anotando quién salía temprano al trabajo, quién se quedaba fuera hasta tarde, en qué casas nunca se encendía la luz del porche. La idea de que unos desconocidos hubieran estado sentados en esa casa en ruinas, espiando a través de las rendijas o saliendo a escondidas por la noche para mirar por las ventanas, me ponía los pelos de punta de una forma que ni siquiera puedo explicar. De repente, todas esas veces que creí oír pasos en la acera o sentí que se movían las cortinas cuando no había nadie, ya no me parecían tan inofensivas. El dúplex no era solo una molestia. Había sido la base de operaciones de personas que planeaban entrar en nuestras casas. Apenas dormí esa noche. Cada sonido tenía un nuevo significado. El crujir de la valla, el traqueteo de las ramas contra el revestimiento, incluso el zumbido de mi propio frigorífico, me parecían demasiado fuertes. Cuando conseguí conciliar el sueño, no dejaba de imaginarme ese espacio bajo el suelo, la forma en que tenían que agacharse y apretujarse en la oscuridad. Los imaginaba saliendo a escondidas después de medianoche, moviéndose en silencio entre las casas mientras nosotros dormíamos a pocos metros de distancia. Lo peor fue darme cuenta de que, si los vecinos no hubieran llamado por el ruido, quizá nunca nos hubiéramos enterado.
Podrían haber elegido a cualquiera de nosotros como próximo objetivo. A la mañana siguiente, un equipo de limpieza ya estaba en el dúplex sacando bolsas de basura llenas de cosas que los ocupantes habían dejado atrás. Pasé por allí de camino a comprar café y juro que el olor me golpeó antes incluso de llegar a la esquina. Era agrio, podrido, como comida en mal estado, mezclada con moho. A través de la puerta abierta, volví a vislumbrar el espacio bajo el suelo. Solo un rectángulo irregular en la pared que daba a las sombras. No parecía lo suficientemente grande como para que viviera alguien, pero lo habían hecho. Ese pensamiento me acompañó todo el día. Más tarde, uno de los agentes volvió a pasar por nuestra calle. Nos dijo a algunos que los ocupantes ilegales estaban relacionados con una serie de pequeños robos en la zona. Habían robado aparatos electrónicos, herramientas e incluso habían forzado un par de coches. No los habían pillado antes porque nunca se quedaban mucho tiempo en un sitio. El uso del dúplex les servía de refugio y al parecer eran lo suficientemente atrevidos como para salir a escondidas y pasearse delante de nuestras narices. Recuerdo estar allí de pie, asintiendo con la cabeza, pero por dentro no podía quitarme de encima la sensación de que me observaban, a pesar de que el espacio bajo el suelo ahora estaba vacío. Esa noche me senté en el porche con las luces encendidas, escuchando con más atención que nunca. Cada movimiento, un gato que se cruzaba por la calle, una rama que rozaba la ventana, me ponía en guardia. La idea de que hubiera gente estudiándonos como si fuéramos presas me hizo replantearme lo seguro que era realmente nuestro barrio. Comprobé 2 veces las cerraduras, cerré todas las cortinas y, por primera vez, pensé en instalar cámaras alrededor de mi casa. Algunos de mis vecinos admitieron que estaban haciendo lo mismo. No era solo paranoia. Era la realidad de saber que nuestra privacidad había sido destrozada. Con el tiempo, la vida volvió a algo parecido a la normalidad, aunque ninguno de nosotros volvió a mirar ese dúplex de la misma manera. Unos meses más tarde, lo tapió por completo y el ayuntamiento habló de derribarlo. Aún así, incluso después de que lo sellaran, no podía pasar por delante sin imaginar aquellas figuras agazapadas en la oscuridad, esperando, escuchando. Han pasado años, pero sigo dejando la luz del porche encendida todas las noches. No es por mí, sino como recordatorio de que, a veces, las paredes que se ocultan a plena vista pueden esconder cosas que preferirías no descubrir nunca.